En el mare magnum que estaba viviendo España en el último año del siglo XVII, en 1700, el cardenal Portocarrero denunciaba la degeneración que España sufría en todos los ámbitos. Partidario de la meritocracia, se obstinó en apartar a los mediocres y se presentó a sí mismo como candidato a asumir las más altas responsabilidades del Estado, marcándose como meta unificar las leyes de todo el reino. La crisis era manifiesta y se conformaron dos partidos que ante el manifiesto deterioro de Carlos II atendían el hecho sucesorio. Esos debates hicieron que en 1696 fuese designado heredero José Fernando de Baviera, el sobrino nieto de Carlos II, que contaba 4 años de edad, siendo rechazado el otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, que estaba apoyado por el almirante de Castilla. Pero la muerte del candidato, supuestamente envenenado en 1699 por orden de Luis XIV de Francia, truncó todas las expectativas y Portocarrero optó por un gobierno fuerte, para lo cual veía imprescindible la alianza con Francia. España se quedaba sin rey, y ello señalaba el principio de la fragmentación, siendo que cada cual estaba dispuesto a reclamar sus derechos. Algunos comenzaban a hacer movimientos. Inglaterra y Holanda ofrecieron sus armadas para garantizar la sucesión, mientras la reina Mariana de Neoburgo enviaba al duque de Medinaceli, que a la sazón era virrey de Nápoles, la orden, que por cierto fue desoída, de albergar tropas enviadas por el emperador Leopoldo. El nombramiento de heredero se hacía perentorio, y ya a punto de morir, el 3 de octubre de 1700, Carlos II dictó testamento a favor del duque de Anjou, recayendo la responsabilidad de gobernar entre tanto en el cardenal Portocarrero, que según relata algún historiador hizo demasiadas ofertas a los distintos grupos políticos que a la corta acabaron pasando factura. El testamento marcaba que en el caso de que éste muriese sin descendencia, sus derechos pasarían a su hermano menor, el duque de Berry, tras el cual, y a falta de descendencia, la herencia sería otorgada al archiduque Carlos de Austria, quedando como última posibilidad del duque de Saboya. Podemos preguntarnos qué pasaba con las Cortes del Reino. Debemos tener en cuenta que tradicionalmente en España se entendía al pueblo español como protagonista último de la monarquía hispánica y siempre pervivió la idea de que proponía la instauración de la monarquía electiva del tipo visigodo, siempre evitando el morbus gotorum que la emponzoña. Algo que con el transcurso del tiempo y ante el hecho conocido de las limitaciones de Carlos II y la actuación de sus sucesores, se presenta como idea a considerar. Hubo quien en Consejo de Estado propuso la convocatoria de Cortes para tratar de la sucesión de Carlos II. Pero esto no era del agrado de la mayoría, que consideraba la cuestión como de una herencia particular. Y entonces fue cuando el conde de Frigiliana, al ver que se reprochaba esta idea, o mejor dicho, este principio jurídico, que había sido la base constitutiva de la antigua monarquía española, exclamó lleno de indignación: «Hoy habéis destruido la monarquía». Carlos II moriría el 1 de noviembre de 1700. Y contraviniendo el derecho al no haberse convocado cortes que eligiesen nuevo rey, subió al trono la dinastía Borbón en la persona de Felipe V, nieto del rey Sol, Luis XIV, el adalid del absolutismo que alargaría su mandato sobre España. Sin embargo, las condiciones impuestas por el cardenal Portocarrero para aceptar como rey a Felipe V se cumplieron, en principio. A su llegada, el Consejo de Despacho estuvo constituido solo por españoles durante un corto periodo de tiempo, pero desde finales de 1701 los embajadores franceses empezaron a asistir a sus reuniones, y en enero de 1703 Portocarrero dimitió de su puesto en protesta por la deriva del Consejo, que iba nutriéndose de franceses enviados por Luis XIV, quien ejercía sobre su nieto Felipe V una influencia que no había sido calculada por Portocarrero. Y Portocarrero llevó a cabo una acción que, teniendo en cuenta su puesto, que es el equivalente a presidente del gobierno, él sí dimitió. Hasta el momento,
El gobierno de las Españas tenía una estructura que tomaba cuerpo en el conocido como sistema polisinodial, que tiene su origen en el siglo XV, cuando la monarquía hispánica estaba convenciéndose de sus posibilidades. Uniendo territorios que no renunciaban a su peculiar estructura política, se presentaba como necesaria la creación de órganos administrativos novedosos y capaces de armonizar las peculiaridades de todos. Un sistema administrativo central que coordinaba una red de organismos colegiados, los conocidos como consejos, algunos provenientes de las anteriores administraciones que se multiplicaban y se acoplaban a la nueva realidad cambiante de los siglos XV y XVI y que permitían a la autoridad real alcanzar los más distantes puntos de unos reinos en los que comenzaba a no ponerse el sol, y todo consecuencia del desarrollo de juntas y consejos que sirvieron en su desarrollo como un verdadero sistema de frenos y contrapesos, principio de separación de poderes no postulado teóricamente, sino nacido y desarrollado de acuerdo con las necesidades de la realidad. El permanente ensanche de los reinos imposibilitaba cada día más la presencia física del rey en todos ellos, lo que propició en principio el desarrollo de la figura del virrey, que si hasta la fecha era desconocida en Castilla, era habitual en la corona de Aragón, donde delegados del rey gobernaban en su nombre cuando no estaba presente el rey, y era el alter ego del mismo rey. Y fue con Carlos I cuando la figura del virrey conoció mayor extensión, ya que virrey había en Aragón, virrey había en Valencia, en Mallorca, en Nápoles, en Sicilia y en Cerdeña. Y también Cataluña lo tuvo a partir de 1520, anticipándose al virreinato de la Nueva España, que fue creado en 1535, y al del Perú, que fue creado en 1542, siendo que los caciques tlatoanis, incas y curacas, todos cargos de origen indígena, integraban la administración americana. La organización sinodial pasó por varias etapas y tomó diversas formas, como Consilium Regis, Palatium Regis, Aula Regis, Curia Regis, Senatus, es decir, un híbrido entre la Asamblea Germana, el Senado Romano y el Concilio Eclesiástico. Y los virreinatos conformaban una estructura política sujeta a los consejos que se estructuraban en Consejo de Estado, Consejo Supremo de la Corona de Aragón, Consejo de Castilla, Consejo de Indias, de Flandes, de Navarra, de Portugal, de Italia, de la Inquisición, de las órdenes militares, de Hacienda y de Cruzada. Esos tiempos se acababan y llegaba a España un régimen de absolutismo, apuntando a la eliminación de las Cortes y a la eliminación de los consejos reales, dando paso a la creación de ministerios cuyo desarrollo natural nos lleva a los decretos de nueva planta, para cuya aplicación la nueva monarquía reinante se basó en los derechos de conquista. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal. Y espera la siguiente entrega.